Bendiciones, bendiciones. Con ustedes, su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. Como siempre les digo, ser portador de buenas nuevas de salvación y de vida eterna, porque para esto nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que ha aceptado el plan de salvación, que ha aceptado el llamado de parte de Dios a través de Cristo Jesús, somos portadores de buenas noticias. Contento de poder anunciar el Evangelio, de poder hacer el trabajo que Dios me ha encomendado. He recibido llamadas, he recibido personas, me han escrito a mi correo electrónico, me han llamado a mi WhatsApp privado, de poder escuchar, de poder recibir esta palabra de parte de Dios, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y la he podido anunciar por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, por Instagram. Personas me han escrito, me han llamado, felicitándome y gozosos por el mensaje que les he podido transmitir. Y para eso Dios nos ha llamado, para anunciar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna a este mundo que está corrompido, a este mundo que está a espalda de Dios por la desobediencia, por el pecado. Sabemos la situación en la que el mundo entero hoy está viviendo, el COVID-19, la crisis mundial, y muchas personas están desesperadas, angustiadas. Entonces ahí es cuando la iglesia del Señor Jesucristo tiene que aparecer en medio de las tinieblas, poder transmitir la luz de Cristo Jesús y poderle dar una buena noticia a aquellas personas de que si hay esperanza, de que si hay un camino, y este camino se llama Cristo Jesús. En esta oportunidad quiero tratar un tema muy importante porque la situación en la que se está viviendo hoy en día, entonces debemos ser anunciadores de esta palabra. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 7, vamos a leer. Dice: pidan y Dios le dará. Pidan y Dios le dará. Busquen y encontrarán. Llamen a las puertas y se les abrirá. Porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se les pidan? Fíjense, Jesús le dijo a sus discípulos, le decía a sus apóstoles: pidan y Dios le dará, busquen y encontrarán, llamen a las puertas y se les abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. Jesús nos está dando a entender a nosotros que todo aquel que pide, que todo aquel que toca la puerta se le abrirá, todo aquel que pide se les dará, porque nosotros, siendo malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. En esta oportunidad he titulado este mensaje: la fe en Dios nos hace vencedores. La fe en Dios nos hace vencedores. La fe es estar persuadido, es estar convencido de lo que Dios nos ha prometido. Cuando vamos y nos postramos delante del Señor y empezamos a orar, empezamos a pedirle lo que nosotros necesitamos, tenemos que estar persuadidos, tenemos que estar convencidos de que lo vamos a recibir. Por eso, la fe en Dios me hace vencedor. A lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios nos ha dicho, nosotros tenemos que tener esa fe, tenemos que estar convencidos, tenemos que estar persuadidos. Pero en el hebreo bíblico, para hablar de fe, nos habla en cuanto al amor. Cuando nosotros aceptamos este plan de salvación, no solamente tenemos que estar persuadidos, no solamente tenemos que estar convencidos, sino que tenemos que amar lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que amar sus mandamientos, tenemos que amar su evangelio, tenemos que amar el reino de Dios a nuestras vidas y anunciársela a las demás personas. No solamente tenemos que estar persuadidos, no solamente tenemos que estar convencidos, sino que tenemos que estar llenos de ese amor que es la fe en
en Dios en nuestras vidas para poderle transmitir a las demás personas. De eso se trata la fe. Y por eso la fe nos hace vencedores en Dios. Jesús nos dice que debemos persistir en nuestra búsqueda de Dios. Jesús nos dice que debemos persistir en nuestra búsqueda de Dios. No faltan las personas que se rinden después de algunos esfuerzos sinceros y concluyen que Dios no puede ser hallado. O sea, personas que están ahí buscando de Dios, personas que están ahí pidiéndole a Dios, tocando la puerta, buscando de Dios, pero después se cansan porque no la han recibido. Y después concluyen diciendo que Dios no puede ser hallado, que Dios está dormido, que Dios quizá está haciendo otras cosas, y se cansan y dejan de pedir, dejan de tocar, dejan de buscar. Llegar a conocer a Dios demanda decisión. Llegar a conocer a Dios demanda una decisión de parte nuestra. Y Jesús asegura que nuestro esfuerzo será premiado. Nosotros tenemos que tener un esfuerzo, tenemos que esforzarnos a buscar de Dios. Y que ese esfuerzo Jesús nos está diciendo que va a ser premiado. No se rindan en su afán por encontrarse con Dios. No nos rindamos. Sigamos buscando a Dios, sigamos ahí buscando la presencia de Dios, sigamos ahí llamándolo, sigamos ahí tocando las puertas. Porque como Jesús está diciendo en el Evangelio, si nosotros siendo malos, nuestros hijos vienen a pedirnos cosas, vienen a pedirnos pan, nosotros no le damos una piedra, vienen a pedirnos pescado y no le damos unos escorpiones, sino que le damos lo mejor a nuestros hijos. Y Jesús dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le dará a todo aquel que lo busque, a todo aquel que lo llame? Pero tenemos que estar persuadidos, tenemos que estar convencidos, tenemos que tener ese amor en nuestras vidas para poder recibir lo que Dios quiere darnos. Tenemos que tener ese esfuerzo, tenemos que tener esa dedicación. Por eso, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea el problema en el que puedas estar, Dios nos está diciendo que sigamos esforzándonos, que tengamos esa persuasión, que tengamos ese convencimiento de que lo vamos a recibir, que tengamos ese amor. Por eso en esta oportunidad quiero hablarles de 3 pasos que todo creyente debe pedir a Dios para vencer en la fe. Usted puede tener otros pasos, pero yo quiero transmitirle, yo quiero darle en esta oportunidad esos 3 pasos. El primer paso que uno debe pedirle a Dios, para ser un vencedor en la fe es pedirle sabiduría. Es pedirle sabiduría. La sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia y la experiencia propia, según el diccionario de la Real Academia Española, obteniendo conclusiones que nos da un mayor entendimiento, que a su vez nos capacita para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y lo malo. Esto en cuanto a la Real Academia Española. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia, la sabiduría es un don de Dios que aplica la reverencia hacia el Señor y la obediencia a sus mandamientos. O sea, la sabiduría, cuando le pidamos la sabiduría a Dios, va más allá del concepto humano. Porque la sabiduría en Dios es apartarse del mal y obedecer sus mandamientos. La inteligencia es apartarse del mal y la sabiduría es obedecer la ley del Señor. Cuando nosotros empezamos a apartarnos del mal, empezamos a obtener esa sabiduría, empezamos a obtener esa inteligencia. Cuando obedecemos sus mandamientos, empezamos a obtener esa sabiduría de parte de Dios. Por eso es que para poder ser vencedores en la fe debo pedirle a Dios sabiduría. Sea cual sea el problema en el que se esté viviendo, sea cual sea el problema, la dificultad por el que estemos pasando, debemos pedirle al Señor sabiduría. Debemos apartarnos del mal, debemos apartarnos de las cosas que no le agradan al Señor. Y vamos a empezar a adquirir esa sabiduría que viene del cielo, esa sabiduría que viene de lo alto. Por eso nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 5.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, si alguno de nosotros tenemos falta de sabiduría, pídanla a Dios. ¿A quién debemos pedirle la sabiduría? A las personas, a los humanos. ¿A quién le vamos a pedir sabiduría para resolver el problema? ¿Al vecino? ¿A la persona inconversa? ¿O será que vamos a ir a pedirle sabiduría a Dios? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, debemos irle a pedir sabiduría al Señor, y Él le da sabiduría a todos, y sin reproche alguno. Si usted tiene un problema, una dificultad, no haya cómo resolver el problema, y para poder alcanzar la fe y ser vencedor, debes pedirle sabiduría a Dios. Debes ir y acudir a la presencia de Dios y pedirle sabiduría a Dios, en cual da abundantemente y sin reproche. Pero pidan con fe, dice Santiago, pero pidan con fe, persuadido, convencido y con amor. No dudando nada, no debemos dudar nada cuando le pedimos al Señor. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, debo pedirle al Señor sabiduría. No dudar nada en mi corazón, porque cuando dudo, los problemas me echan de un lado hacia el otro. Pero cuando le pido sabiduría a Dios, cuando espero en las promesas del Señor sabiamente, entonces recibo la sabiduría de parte de Dios y salgo vencedor en la fe. Fíjense en la historia, Dios llama a Salomón, el hijo de David, para que gobernara su nación, para que gobernara su pueblo. Había muerto David, Dios llama a Salomón. Y en una oportunidad Dios se le aparece a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Eso se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 3, versículos 7 al 10. Y dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven, dice Salomón, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, Salomón tenía la oportunidad de pedirle riqueza, de pedirle gloria, de poder vencer a sus enemigos en el campo de batalla. Pero Salomón le pidió a Dios fue sabiduría. Y dice las Escrituras que Dios se agradó de que Salomón le pidiera sabiduría. Entonces nosotros debemos pedirle sabiduría al Señor para poder ser vencedor en la fe. No pedirle riquezas, no pedirle gloria. Debemos pedirle al Señor sabiduría, apartarnos del mal y obedecer sus mandamientos. Y cuando le pidamos esta sabiduría, no dudemos, no seamos arrastrados por los problemas, por las dificultades de un lugar a otro. Sino sabiduría, Dios. Dame sabiduría, quiero ser vencedor en la fe. Segundo paso, paciencia. Debo pedirle paciencia a Dios. Debo decirle: Dios, dame o desarrolla ese carácter en mi vida para obtener paciencia en cuanto a lo que te estoy pidiendo. Paciencia para poder ser vencedor en la fe. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades. La palabra griega, hupumoni y macrotomía, se traducen como paciencia en la Biblia. Pero ellas no son exactamente sinónimas. La palabra cupumón y macrotomía habla en cuanto a la paciencia, pero ellas realmente no son sinónimas.
Vamos a ver qué nos dice la palabra upumoni, para hablar en cuanto a paciencia, en cuanto a la Biblia, lo que está escrito ahí en el texto sagrado. La palabra upumoni es la cualidad de soportar las pruebas, una cualidad, es una característica, es el carácter del hombre, es inherente dentro del ser humano. Esta palabra upumoni, paciencia, es una característica de un ser humano. Los que poseen esta virtud están libres de cobardía y desaliento. Es principalmente una actitud del corazón con respecto a las cosas. O sea, eso está en el corazón del hombre, eso está en el corazón de las personas. Aquellas personas que son pacientes, aquellas personas que son tranquilas, que todo lo toman con paciencia, que todo lo toman esperando algo. Pero la palabra macrotomía es una actitud con respecto a las personas. Es una actitud con respecto a las personas. La paciencia es una faceta del fruto del Espíritu Santo, o de los frutos del Espíritu que están en Gálatas. Es una virtud que Dios aprecia de manera especial en los seres humanos y que parece desarrollarse mejor en las pruebas, constancia, fortaleza y perseverancia. Esta macrotomía es un fruto del Espíritu y que debe desarrollarse en nuestras vidas a través de las pruebas, a través de la constancia, a través de la fortaleza y a través de la perseverancia. Cuando le pedimos esta paciencia a Dios para vencer en la fe, es a través de las pruebas, es a través de la constancia, es a través de la fortaleza y a través de la perseverancia. Este fruto del Espíritu se va desarrollando en nuestro ser y va formando ese carácter en nuestras vidas. Y es cuando vamos siendo vencedores en la fe, porque le estamos pidiendo esta paciencia al Señor para soportar, para aguantar, para poder adquirir esta paciencia, esta macrotomía, este fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y se va desarrollando, y es lo que más le agrada al Señor, que cuando en medio de las pruebas, cuando en medio de las dificultades, macrotomía, esta paciencia se va desarrollando en nuestras vidas a través de la fortaleza, a través de la constancia y a través de las pruebas. Entonces por eso debo pedirle paciencia a Dios. Por eso debo decirle: Señor, ayúdame a desarrollar la paciencia en mi vida para poder vencer en la fe. Habacuc 2:3 nos dice, escuche bien, Habacuc 2:3 nos dice: pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Si Dios nos dio a nosotros una visión, si Dios, cuando aceptamos este plan de salvación, nos dio una profecía a través de un hombre, de una mujer ungida, llenas del poder de Dios, pero una profecía que venga de parte de Dios, y nos dio una visión en nosotros, vamos a esperarla, vamos a tener paciencia, a que vengan las pruebas, que vengan las luchas. Debemos tener una constancia, debemos perseverar en el llamado que Dios nos ha hecho, en esta fe que nos puede hacer vencedor a través de la paciencia. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Nosotros debemos vivir por fe. Y nosotros tenemos la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que tener esa fe en Cristo Jesús. Y esa visión que Dios nos dio, ese llamado que Dios nos dio, aunque parezca tardía, va a llegar a su cumplimiento, porque Dios nos lo prometió. Debemos seguir caminando, avanzando en lo que Dios nos ha llamado. Romanos 12:12 nos dice: alégrense en la esperanza, nuestra paciencia en el sufrimiento. Muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración.
Muestren paciencia en el sufrimiento, macrotomía, en las pruebas, en las constancias, en el sufrimiento. Vamos a tener esa paciencia que va a llegar a su cumplimiento. Santiago 1:2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Nadie que está pasando por una prueba va a estar gozosa. Eso es mentira. Pero Santiago nos dice: tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Quizás cuando estamos ahí en la prueba no lo vemos, pero después que salimos de la prueba vemos: oye, Naguara, qué bueno que pude pasar por esa prueba, porque tuve una constancia, porque tuve, en medio de esa prueba pude desarrollar un fruto del Espíritu en mi vida, que es la paciencia, que es la macrotomía. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Gozosos en la prueba. ¿Qué importa cuál sea la circunstancia, sea cual sea el problema el que podamos estar viviendo? Pidámosles esta paciencia al Señor para poder ser vencedor en la fe en Dios. Cuando estemos ahí, en esa prueba, en esa dificultad, como dice Pablo en Romanos 12:12, muestra paciencia en el sufrimiento. Mostremos esa paciencia. Como dice Santiago, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, porque sabemos que estas pruebas nos van a llevar a otro nivel. Sabiendo que estas pruebas nos van a llevar a otra posición, porque Dios está formando el carácter en nuestras vidas. Yo he pasado por muchas pruebas, he pasado por muchas dificultades, y los que me conocen personalmente saben. Pero tuve paciencia. En el momento de las pruebas no podía ver el gozo, pero hoy en día he visto el gozo. Hoy en día he visto que cada prueba que vino a mi vida la pude vencer perseverando, la pude vencer aguantando, desarrollando Dios a través de su Espíritu Santo ese carácter en mi vida, esa macrotomía, esa paciencia para poder soportar las pruebas. Y hoy en día puedo gozar de las bendiciones de Dios, porque Dios pudo formar ese carácter en mi vida. Y si Dios formó ese carácter en mi vida, la puede formar en tu vida, la puede formar con tu familia, la puede formar con la sociedad. Pero tenemos que aceptar primeramente el plan de salvación. Y tenemos que pedirle esta paciencia al Señor en medio de las pruebas para poder salir vencedor en la fe en Dios. Tercer paso para ser vencedor en la fe: conocimiento. Debo pedirle a Dios conocimiento. Fíjense lo que le pasó a Daniel. Daniel 1:17 dice: a estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento y inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Estos cuatro muchachos determinaron, cuando se los llevaron a Babilonia, determinaron no contaminarse con los alimentos del rey. No se contaminaron con estas cosas que estaban en Babilonia, sino que se mantuvieron fiel en las cosas del Señor. Y a estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, le halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Pidámosle a Dios conocimiento a través de su Espíritu Santo. Y cuando Dios ponga ese conocimiento en nuestras vidas, todo lo que vayamos a hacer, vamos a ser 10 veces mejores que las demás personas. Vamos creciendo, vamos avanzando.
Cuando yo llegué a los caminos del Señor, cuando yo llegué y acepté este plan de salvación, no sabía leer ni escribir. Y empecé a ver personas dentro de las congregaciones, cómo hablaban, cómo desarrollaban los mensajes, y empecé a buscar, empecé a indagar y empecé a adquirir este conocimiento. Le empecé a pedir conocimiento al Señor. Y hoy en día he podido ver cómo Dios me ha ido llevando de un nivel a otro. Porque cuando le pedimos este conocimiento al Señor, Dios nos lo va a dar. Pero somos nosotros los que tenemos que buscar este conocimiento. Somos nosotros los que tenemos que buscar la inteligencia de Dios. Si queremos salir vencedores en la fe en Dios, debemos pedirle a Dios conocimiento. No te dejes vencer por las adversidades. No te dejes vencer por las dificultades que puedan hoy en día estar viviendo el mundo entero. Pidámosles conocimiento al Señor a través de su palabra, a través de las escrituras, a través del Espíritu Santo de Dios, quien nos ilumina lo que ya está revelado en las Escrituras. No te dejes engañar por las adversidades, no te dejes engañar por las dificultades. Pídele conocimiento a Dios y Dios te lo va a dar, porque Él le da a todo el mundo sin reproche alguno y en abundancia. Fíjense lo que nos dice Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿En quién vamos a crecer? En la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres adquirir conocimiento? Tener una relación personal con Jesucristo. Busquen las Sagradas Escrituras, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y crezcamos en este conocimiento. Pueden venir cualquier problema, como les dije, pueden venir cualquier dificultad, pero cuando estamos creciendo en la gracia, cuando estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos a alcanzar esa fe en la que Dios nos está llamando que debemos vivir, para poder estar persuadidos, para poder estar convencidos, para poder tener ese conocimiento. Y el conocimiento me lleva a amar las cosas del Señor. Por eso, mis queridos amigos, hermanos que me puedan estar escuchando en esta oportunidad, si quieres ser vencedor en la fe, en Dios, pídele sabiduría a Dios. No vayas y le pidas sabiduría al hombre, al vecino. No, ve y pídele sabiduría a Dios. Segundo, debes pedirle paciencia en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad que estés viviendo. Pídele paciencia a Dios. Pídele que desarrolle macrotomía en tu vida. Pídele que desarrolle en ti ese fruto del Espíritu. Y tercero, pídele conocimiento. Dile: Señor, dame conocimiento. Busca, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien se despide realmente, su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano, sin antes pedirle que oren por mí, que puedan levantar un clamor, que puedan orar por mí en sus oraciones. Les pido: oren por mí, Arnoldo Serrano, evangelista del Señor. Segundo, compartan este video. Compártanlo para que pueda llegar a aquellas personas que quizás estén desalentadas, en problemas, en dificultades. Compártanlo para que puedan recibir buenas noticias. Que la paz, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde grande y poderosamente sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu finanza. Quien se despide, su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. Hasta otra oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.